Hola, bienvenidos a la Conversa DI número 6. Soy Juan Montalbán, coordinador de DIPUC, y esta es la primera conversa del año 2021. También, de hecho, es la primera actividad de la especialidad en este año, y arrancamos con una edición especial para presentar el premio Santiago Barbuy y para conversar con Luis Sierra, egresado de diseño industrial, que nos acompaña aquí virtualmente. ¿Quién es el ganador de esta primera edición del premio? Hola, Luis Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? Bien, a ver, primero voy a dar una breve explicación de este evento, Ujú. de la conversa en sí, ¿no? La conversa DI número 6, bueno, como su nombre le indica, es la sexta edición de una serie de conversas que está organizando la especialidad, donde invitamos a principalmente egresados, pero también podrían ser otros diseñadores del medio, para, uy, eso, ¿no? Para dialogar sobre temas de interés en relación al diseño industrial y sus diversas prácticas y manifestaciones, ¿no? Entonces, en esta primera edición, de hecho, de este año, en esta edición especial, vamos a presentar este nuevo premio que hemos desarrollado en la especialidad, que también está pensado en honor a Santiago Barbuy, que fue uno de los profesores fundadores de la especialidad, quien junto a profesores como Teresa Llanela, Andrés Carrillo, Julian Lockett, Enrique Samanés, Raimundo Strems, y con el apoyo de Ana Macaño, sentaron las bases de la carrera de diseño industrial en nuestra universidad y en el Perú, ¿no? También un dato importante del profesor Barbuy es que él, de hecho, fue uno de los pioneros en el Perú en desarrollar estudios de antropometría, y publicó un libro importante que era el Manual Antropométrico del Hombre Peruano, ¿no? Un libro que fue referente por muchos años para sentar las bases de los factores humanos en el diseño peruano. De hecho, esta imagen es bastante interesante porque, si bien varios de nosotros, en mi caso, en el caso de Luis, no, no tuvimos al profesor Barbuy como directamente como profesor en nuestras clases, definitivamente sabemos de él por lo que nos transmiten nuestros profesores, como en esta foto, ¿no? Fernando, Ricardo Geldres, ¿no? De hecho, antes de seguir pasando, sí quería preguntarte, Luis, ¿por dónde conoces justamente al profesor Santiago Barbuy? Bueno, en realidad lo conozco bueno, las anécdotas que contaba Fernando, en realidad, ¿no? Este, del, de ahí, bueno, el torno que diseñó, que dejó en el taller de madera, también algunas estructuras que estaban en el patio, recuerdo, tubulares, también diseñadas por Barbuy. Y de ahí, más allá, un artículo que leí, Ya. que escribió su hijo, si no me equivoco, sobre el proyecto que tenía el domo ¿no? En San Juan del Lurigancho de investigación, que me pareció alucinante, ¿no? Como un científico loco y su guarida, ¿no? Pero más allá de eso, sí, me parece que bueno, haber visto ya su trabajo, como te digo, en los patios, en los talleres, ya te da un indicador de más o menos cuál era su idea del diseño, ¿no? Con respecto Claro. a lo estructural, a lo longevo, a lo funcional, ¿no? Todos esos conceptos
ya luego vamos aprendiendo, ¿no? Pero digamos, sí, ese es el acercamiento que puedo tener con Barbuy, ¿no? Sí, y es posible que incluso los estudiantes que actualmente estén cursando este año, por ahí que escuchen también a algún profesor comentar sobre él, ¿no? O alguna anécdota, como tú comentas, cosas que dijo, ¿no? De hecho, es un profesor bastante influyente y de alguna forma también da cierto carácter a cómo se ha abordado el diseño industrial en nuestro país, ¿no? Entendiendo también que diseño industrial PUC es una de las primeras, es la primera escuela de diseño industrial, ¿no? Que se formó en nuestro país. Eh, entonces, en honor a Santiago es que hemos elaborado este premio, ¿no? El cual tiene el propósito, la intención de reconocer el esfuerzo tanto de estudiantes como de egresados que no solamente se insertan en el proceso de la elaboración de la tesis, que ya implica una decisión eh, y una motivación personal, ¿no? De eso también vamos a hablar con Luis, sino que lo llevan a cabo hasta la culminación y la publicación de la tesis, ¿no? Entonces este premio busca justamente reconocer ese último aspecto, ¿no? De llevarlo a cabo hasta la culminación y su publicación. Y en esta primera edición estamos reconociendo la mejor tesis publicada del año 2020, ¿no? En este caso a Luis Sierra del Águila, por la tesis Diseño y Planteamiento de Fabricación de Máquinas CNC. Entonces ahorita lo que está en pantalla es el diploma que reconoce esto, y aparte del reconocimiento del diploma, ¿no? También implica un reconocimiento económico de 1.000 soles y también justamente un espacio para poder conversar sobre y difundir la tesis y también otros aspectos que van más allá de la tesis y cómo se vincula con el diseñador, ¿no? Y su práctica profesional. Y ahí es donde vamos a entrar a hablar de este proyecto que desarrolló Luis, del diseño de la máquina de control numérico computarizado para la transformación de varillas de metal a baja escala. Y antes de entrar ya a que nos cuentes, Luis, sobre tu proyecto de tesis y luego continuar con otras preguntas más, lo que quería mencionar es que este premio es anual, ¿no? Cada año vamos a estar recibiendo las tesis ya publicadas y se arma una comisión evaluadora dentro de la especialidad que evalúa bajo criterios de tanto aspectos más de redacción académica o de lógica científica en diseño, como también la relevancia, la pertinencia, el factor de innovación, impacto de la tesis, ¿no? Entonces, este es el premio Santiago Barbuy de la edición 2020. Listo. Ahora sí, Luis, cuéntanos en términos generales, como para poder poner cierto marco de referencia, en qué consistía tu tesis, en por qué te interesó ese tema, ¿no? Y ahí vamos entrando a mayor profundidad. Ya, bueno, hay una historia bastante graciosa sobre esto, que en realidad surge básicamente ya la introducción general sobre el concepto de fabricación digital. Ya te estoy hablando del 2012, no, 2013, que fue el año que cursé quinto año, donde ya empezaba a sonar bastante el concepto de impresión 3D, de corte láser, inclusive antes, ya en cuarto, en tercer año, me acuerdo, estábamos en clase de diseño de productos con Geldres y se acercó por ahí a interrumpir la clase Víctor Freund, ¿no? Con sus cositas impresas en 3D cuando estaba en la uni. Entonces yo escuchaba eso y todavía me parecía medio alocado, ¿no? O sea, todavía no vinculaba
lo de prototipos, lo de herramienta para diseñar con este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, inclusive, ya en quinto año, unos chicos, digamos, hablando de la empresa Solid, ¿no? De unos, por ejemplo, de Augusto Acosta, donde trabaja Luigi, que también son diseñadores, ellos antes tenían otro nombre, ahorita no les recuerdo, pero empezaron también dando servicio de impresión 3D, me acuerdo. Entonces, justo empató con el ejercicio de quinto año de rediseño de electrodoméstico, no sé, que era un ejercicio clásico también, para hacer proyectos, y al final tenías que armar pues una carcasa y diseñar una carcasa basada en un diseño original, ¿no? O sea, hacer un análisis, un poco de ingeniería inversa por ahí, y al final pues hacer prototipos siempre es como que la última rueda del coche digamos, en la especialidad, ¿no? Aunque cada vez más le doy más importancia a esa parte, ¿no? Porque en realidad, o por lo menos a mí que me dedico al diseño y fabricación de prototipos para investigación, sí, el énfasis en el producto, en el prototipo, en la experimentación con el objeto, sí termina siendo pues sumamente valioso, ¿no? Sobre todo si son productos que lo va a usar gente, ¿no? Entonces, eh, todos esos aspectos de técnicas no solamente constructivas, sino también conocimiento del medio, ¿no? O sea, saber qué puedes y qué no puedes hacer aquí en Lima, Perú, ¿no? Tercer mundo, donde tienes una limitación de productos y limitación al acceso a servicios y la baja calidad de los servicios, cómo sacar el mejor provecho de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya fue como que empezando a hacerme ruido toda esta idea de la fabricación digital. Luego con mi amigo Billy Schutze, ¿no? Que es mi compañero de promoción de industrial, ella empezó a hacer prácticas y en el Fab Lab, ¿no? En el Fab Lab del Museo Metropolitano, y ahí me pasó la voz y ya me di una vuelta por ahí y decidimos que nuestro proyecto final, porque había un proyecto personal de quinto año, y un proyecto grupal, ¿no? Entonces el proyecto personal era cada alumno buscaba una empresa y hacía como un servicio de diseño, ¿no? Y básicamente era la documentación y el proceso de todo esto. Y lo otro era un proyecto libre, grupal, y con otros dos compañeros más, Cristian Napurí y Jorge Cana, estábamos tratando de decidir y al final Billy, que es una persona bien entusiasta, o sea, es como que, digamos, es un compañero que siempre te está empujando al límite de tus habilidades Ya. cuando haces proyectos con él, así que dijo, hagamos una máquina CNC, y yo dije, estás loco, venga, hagamos algo más simple que podamos resolver, ¿no? No, pero nos tuvo fe, nos mandamos, investigamos un montón, o sea, buscar planos, proyectos, en ese momento era, o sea, conseguir ejes roscados, ¿no? Arandelas o o rodamientos lineales, ¿no? Que ahora las puedes encontrar en Paruro por 2,50 soles, era casi imposible, ¿no? Tenías que buscar desmantelar inclusive impresoras de tóner, ¿no? Donde estaban los rieles calibrados, ¿no? Era Ah, todo un tema, ¿no? Entonces, investigar desde ahí, desde los materiales que se usaban, cómo se ensamblaban, las condiciones, ¿no? Porque estamos hablando de control numérico computarizado, o sea, ya estamos hablando al nivel de tolerancias de milímetros, inclusive menos, ¿no? Entonces, tú implica una desviación alucinante, ¿no? Confiar en tu habilidad manual es como literalmente hacer un poco de terrorismo tecnológico, ¿no? Pero de bastante ahí osado, pero es que así fuimos aprendiendo, ¿no? Comprando malas piezas, ensamblando, ¿no? Dándonos cuenta de cómo estaba todo descalibrado, cómo no iba a funcionar, cómo resolverlo con lo que teníamos a disposición, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, después de haber tenido dos intentos fallidos y haber llegado al examen final, ¿no? Inclusive con un diseño, digamos, bastante cercano a lo que queríamos, y no solo habernos quedado ahí, porque si bien entregamos un proyecto que no se llegaba a mover, o sea, la estructura y el concepto de máquina funcional estaba, ¿no?
Entonces se movía pues muy rudimentariamente, pero se movía, ¿no? Entonces ese resultado de ver algo que ha surgido desde la nebulosa del diseñador, pasando por los planos, por el render, por el maquinado, por el ensamblaje y ver que esté funcionando, fue bastante provechoso, ¿no? Y de hecho, no nos quedamos ahí. Ya después en la exposición de egresados, ¿no? Que Ya. es el año siguiente, o sea, ya el grupo se desarmó, ¿no? Se entregó y se desarmó, pero al final nos comimos el pleito y no quedarnos con la espina de que no se haya movido y lo rediseñamos para la exposición, ¿no? Ah, A para la pesar de que no va exposición. mucha gente, ¿no? Pero igual teníamos que sacarnos la espina, la rediseñamos y la volvimos a fabricar, esta vez con más precisión, y sí, se llegó a mover la máquina y la expusimos este, en la muestra de egresados. Inclusive lo entregamos en la noche, cuando ya había cerrado la galería, porque nos pegamos, fue como un segundo examen final ese verano, ¿no? Pero nos sacamos el clavo de hacerlo bien. Y más allá de eso, ya la vinculación que empecé a tener con los laboratorios de fabricación digital de la red Fab Lab me empezó a abrir no solamente los ojos con respecto a lo que se podía hacer, sino también empecé a aprender mucho, ¿no? De hecho, fui practicante casi un poco más de un año. Después de ahí empecé a trabajar de freelance, ¿no? Con respecto después de hacer las prácticas, ¿no? En el laboratorio de fabricación, un diseñador me contrató como su ayudante, como su asistente, ¿no? Un diseñador venezolano, diseñador de productos, ¿no? Que estuvo en Barcelona, Ah, mira. con muchos contactos acá, Arnaldo Sánchez se llama. Me dijo, oye, tengo mucho trabajo acá en Lima y necesito una segunda mano. Entonces dije, ya bueno, hay que darle, ¿no? Y lo que siempre le agradezco, ¿no? Es como la honestidad que tuvo de decirme, ¿sabes qué? Te voy a pagar, no te voy a pagar bien, pero vas a aprender un montón. Entonces, desde arranque dije, ya bueno, si me lo ha dicho antes de empezar a trabajar, es como que algo bueno debe haber. Y sí, reconozco que aprendí mucho, ya, o sea, soltarte en la calle, a lidiar ya con proveedores reales, con clientes reales, a conseguir el material, hacer la presentación, a diseñar, a revisar, ¿no? Donde ya no había una nota, pues, ¿no? Entonces era Claro. 20 o nada. Entonces ahí aprendes mucho. Y después de eso, pues, me matriculé junto con mi compañero Billy al curso de fabricación digital, que es un curso internacional que se dicta en casi todo el mundo, que se dicta desde el MIT, ¿no? Es un profesor del MIT que dirige el laboratorio de Bits and Atoms, Neil Geschenfeld. Entonces, se dicta como parte de un curso, no tiene absolutamente nada que ver con el MIT, es un tema totalmente particular de este profesor y su organización, ¿no? Que, digamos, lidera y maneja este tipo de laboratorios, ¿no? Y ahí pues te abre el mundo pues no solamente al de usar la máquina, sino al de qué hacer con esta máquina, ¿no? Y con este tipo de tecnologías. Entonces ahí aprendes pues desde programación, electrónica, todo muy básico, pero autodidacta, porque son como que retos semanales en los que te dicen, ¿sabes qué? Esta es la tecnología que vamos a ver esta semana, funciona así, acá hay antecedentes, toma bibliografía Ujú. y resuelve este problema, ¿no? Y esa es la dinámica, ¿no? Entonces tienes como que una semana para aprender tú solo y resolver el problema y documentarlo, ¿no? Sobre todo. Y el entregable es desarrollar algún tipo de prototipo. Sí, ¿Sí? ajá. Si la semana es corte láser, una estructura modular que sea en corte láser. Si en la semana es CNC, un producto que sea pues fabricado con ruteadoras. Si es comunicación, este, programación de comunicación, ¿no? Tienes que diseñar pues en código un sistema de comunicación entre dos componentes. Luego si es controladores, microcontroladores, soldadura superficial, y es como que temas de electrónica, ¿no? Ya. Pero donde también entra el diseño, ¿no? Porque hay algo que se llama diseño electrónico, que es básicamente diseñar la forma de las placas electrónicas Ujú. y
Y digamos, si tú abres una computadora, si abres una tarjeta de video, te das cuenta que hay mucho diseño en la electrónica, ¿no? La composición de los componentes, cómo se ubican mejor, cuál es la mejor distribución, y hay factores, ¿no? Inclusive, si tengo un componente que se comunica con otro y va a haber una ruta, ¿no? La distancia de esa ruta puede generar alguna resistencia electrónica, entonces no puedes poner como que este al costado de este, entonces es como un juego bien interesante, ¿no? Donde hay muchos conceptos técnicos, pero aplicando el diseño puedes darle bastante valor a eso, ¿no? La distribución de calor también, ¿no? Por decir una Sí, cosa. sí, sobre todo eso, ¿no? Son conceptos bastante técnicos, pero como nosotros los abordamos desde otro punto, que es desde el diseño, de la optimización, de la interacción humano-objeto, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, pues, que puedes meter todo en una balanza y como que técnica, ser humano, ¿no? Técnica, ser humano, y es como que ahí encuentras un punto medio donde no es una placa cuadrada, pero tampoco es como que algo que no se pueda fabricar. Exacto. Y bueno, a partir de ahí, después de todo este acercamiento, seguí trabajando de manera independiente y luego surge pues la posibilidad de trabajar en la universidad, ¿no? Como jefe de práctica, porque ya venía haciendo varios trabajos y varios proyectos con este tipo de tecnologías, ¿no? Con impresión 3D, diseño digital, usando CAD, ¿no? Luego fabricación con ruteado CNC, corte láser, y y bueno, fui publicando lo que iba haciendo, y por ahí Manuel me pasó la voz, Manuel Vázquez, En razón, no lo desafía. ajá, que me dijo, oye, loquito, ¿no te interesaría ver este tema? Porque, si no me equivoco, Víctor Freon ya lo estaba editando, pero creo que ya está como que medio de salida, y me llevaron ahí como JP. Y como tenía este acercamiento, no solamente, no, o sea, no era 100% digital, sino también había hecho varios prototipos con tecnologías así tradicionales, ¿no? O eléctricas. Ya. Eh, era un buen pase, ¿no? Porque yo era jefe de práctica de Manuel, pero también me quedaba en la otra parte de fabricación digital y trataba de hacer las clases, porque también diseñé las clases, ¿no? De fabricación digital, de tal forma de que existe una vinculación lógica entre lo que haces en los talleres, ¿no? Soldando, cortando madera, ¿no? Y lo que puedes hacer con las máquinas, ¿no? Porque es falso que con una máquina CNC, con una impresora 3D, una cortadora láser, puedas hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, eso es una mentira. A menos Tú que tienes que saber vivamos cómo en un funciona el mundo mundo de... real, cómo se transforman los materiales Claro. para poder saber cómo hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, todo eso fue influyendo en lo que terminó siendo pues mi proyecto tesis, que terminó siendo pues un análisis, o sea, es un producto, es una máquina CNC que dobla varillas de aluminio, Ujú. este, pero que surge después de una investigación y de un conocimiento del contexto, ¿no? Porque varias cosas que apunto en el trabajo hablan sobre las ventajas y desventajas de las máquinas y cómo se desarrolla el mercado de la fabricación digital en Lima. Inclusive hay una parte del trabajo donde utilizo un proyecto de investigación del taller de modelación de arquitectura de la Universidad de Lima, donde hicieron un barrido sobre servicios de fabricación digital en Lima, ¿no? Entonces tú veías el mapa de Lima y te decía dónde encontrabas corte láser, dónde encontrabas Ah, CNC, qué dónde genial. encontrabas impresión 3D, y vas inclusive vinculando la demografía con la fabricación digital y dónde se concentraban los servicios, ¿no? Luego las conclusiones lógicas, ¿no? Que, por ejemplo, donde hay facultades de arquitectura, alrededor vas a encontrar oferta, ¿no? De corte láser. Claro. También muy vinculado al diseño gráfico, ¿no? Sobre todo por las cortadoras de vinil, los plotters, ¿no? CNC. Eh, fue como que una investigación donde surge pues este concepto de la máquina, una máquina que debe servir en un contexto donde hay un gran conocimiento de cómo funciona el 2D, pero muy poco conocimiento de cómo funciona el 3D. Porque esta máquina solamente hace dibujos en dos dimensiones, ¿no? Es una dobladora de varilla en planos, ¿no?
Ok. Entonces, responde eso a un contexto en el que hay un mayor conocimiento de software CAD, hay un mayor conocimiento de dibujo bidimensional más allá del tridimensional, porque, o sea, tú puedes encontrar ahorita hasta en tiendas por departamento impresoras 3D y bacán te la compras, pero tienes que saber modelar en 3D, ¿no? Y no solamente saber modelar en 3D, sino tener criterio, inclusive un poco de criterio de diseño, ¿no? Para saber qué se puede y no se puede, ¿no? Qué geometría es posible o no, ¿no? Entonces, por ahí, todos esos conceptos fueron influyendo, ¿no? Aparte también del análisis, pues, que obviamente toda tesis requiere sobre los marcos teóricos que van flotando, ¿no? Alrededor de los límites, ¿no? De lo que estás haciendo, ¿no? Porque recordamos que es una tesis de diseño, no es una tesis de ingeniería. Y Entonces, si bien hay conceptos bastante técnicos ingenieriles, todo está como que direccionado desde el punto de vista del diseñador, ¿no? Entonces es como claro, que el cuento vendría a ser como que el diseñador que conoce la herramienta y diseña una herramienta basada en la herramienta que conoce, digamos algo así, ¿no? claro. Entonces, Y como mencionas también, tomando en consideración la pertinencia o la situación de esta máquina dentro de un contexto, ¿no? ajá, Como comentabas al inicio, de que es también entender el escenario de la gente que va de alguna forma a interactuar con esta máquina o la va a usar o va a dar un servicio con ella y los ujú, conocimientos que tiene y cómo se relaciona con el mercado, ¿no? Y creo que eso da cuenta de la relevancia finalmente de por qué hacerla como tal, ¿no? Eso está interesante. ujú. O sea, sí, 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 correcto. Entonces, mucho iba por ahí, ¿no? También tener conocimiento de las posibilidades porque de fabricación locales, ¿no? Porque no me voy a mandar a hacer una máquina que requiera pues un nivel de precisión que no puedo obtener en un mercado local, ¿no? Entonces, el desarrollo de inclusive la carcasa, de los componentes, están pensados a lo que hay actualmente en la oferta, ¿no? Por Ujú. eso, digamos, 99.9 de las piezas se han conseguido aquí y se han fabricado aquí. Por lo menos una, ¿no? Que sí es una pieza que en un momento te puedo explicar con unos esquemas que tengo. Ya, buenísimo. Sí la tuve que importar porque era imposible conseguirla, ¿no? Pero te estoy hablando del 2016, ¿no? O sea, Ya. ya, Ujú. otro asunto con respecto a esta tesis es que no la hice un año, ¿no? Fueron, fueron casi 3 años, ¿no? Primero porque empecé con un asesor, eh, Eduardo Diestra, que fue mi primer asesor, que me Ujú. orientó. Luego, como dejó de trabajar en la universidad, tuve que hacer cambio de asesor y ya lo trabajé con Fernando Pérez, que, bueno, básicamente esas eran mis dos opciones iniciales, ¿no? Entre Eduardo y Fernando, ¿no? Porque yo desde que los conozco, pues siempre he tenido un concepto de que ellos tienen bastante experiencia sobre la creación de productos, ¿no? Y de conceptos bien industriales, ¿no? Y Ujú, bien ujú, plantados en la teoría del diseño, ¿no? Con respecto a lo óptimo, ¿no? A lo que se debería buscar. ujú, ujú. Entonces, por ahí, los dos son bastante compatibles con lo que estaba buscando, ¿no? Y bueno, Fernando me terminó guiando en todo este proceso, aunque él en realidad me dio bastante libertad para proponer, ¿no? De hecho, no sé, por ahí asumo que tal vez no era un tema que él manejaba tanto, pero siempre con la crítica de diseño, ¿no? Ujú, ujú. Que básicamente es a donde tenía que apuntar, ¿no? A veces uno se desvía, ¿no? Preocupándose por cuestiones muy técnicas, pero luego te dice, oye, pero acá estás tratando de aprender algo que no es tu campo, ¿no? Entonces, tú tienes que enfocarte en el diseño del producto. Entonces ahí es como que siempre te van Claro, empujando para que el no. enfoque, ¿no? El Es algo enfoque, ¿no? No perder el enfoque es enfoque importantísimo. Y sobre profesional. todo si se prolonga tanto como mi tesis, ¿no? Y Que en realidad requiere bastante determinación, ¿no? O sea, en ese momento ya cuando eres egresado y trabajas, a veces el ya, trabajo pues no te da esta libertad porque no hay nadie que te presione, ¿no? No hay nadie que te diga, oye, entrégame esto, eres tú solo contra el mundo, ¿no?
Sí, justo de eso te quería preguntar, Luis, en relación a los desafíos o qué desafíos tú personalmente encontraste. Definitivamente, por ejemplo, esto que mencionas del tiempo que toma hacer una tesis en el contexto de un egresado que ya está trabajando, presenta unos desafíos propios de esa naturaleza, ¿no? De cómo organizarse, cómo ser uno mismo el que de alguna forma no se autocomplace, digamos, con decir, no, ya, bueno, esta vez no, lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, ¿no? De ser egresado, profesional y desarrollar la tesis a la par, ¿no? Sí, sí, bueno, tú lo mencionaste al inicio, ¿no? La motivación. Si no hay ese factor, pues se diluye muy rápido. Si es por cumplir con el título, pues se va a diluir bastante rápido. Bueno, eso sobre todo, ¿no? Digamos, inclusive en mi presentación de sustentación de tesis, el primer slide es explicar mi motivación, ¿no? Entonces, creo que por ahí parte. Ok. Luego, más allá de eso, la otra complicación, bueno, yo mismo, ¿no? Creo que esa es la más grande complicación. Buenísimo. Sí, la forma en la que uno trabaja o empieza a darle ya prioridades a otras cosas, ¿no? Pero sí, es cuestión de encontrar los tiempos nomás, y todo eso te lo va a dar la motivación inicial al ¿Y final. qué tipo de estrategias usabas? O sea, por ejemplo, te decías, ya de tal hora a tal hora voy a avanzar, así sea lo que sea, voy a avanzar en esta hora, me Ujú. voy a sentar a hacer esto. ¿O qué tipo de estrategia utilizaste tú para Bueno, darle continuidad, ¿no? no sé si es estrategia, pero es mi forma de trabajar ¿Ya? normalmente. Eh, bueno, cada vez la voy puliendo más, ¿no? Es como que en realidad no es que me siente y me ponga a crear mientras estoy o a plasmar lo que he leído, ¿no? Porque sí tuve un periodo en el que le empecé a dedicar mucho, sobre todo la parte del marco teórico, ¿no? Que es, digamos, el tapete donde te vas a terminar parando. Entonces, Ujú. por ahí encontré algunos autores. Tal vez al inicio me fui muy, muy, muy en crítico, filosófico, ¿no? Inclusive llegué a un autor, ahorita no recuerdo el nombre, pero hablaba sobre una teoría bien interesante sobre el determinismo tecnológico, ¿no? Ah, ok, Que ok. básicamente trata de enmarcar cuál es la función de la tecnología. O sea, es como que ya un poco visionario, pero digamos quería alinear el Ujú. enfoque por ahí, ¿no? Entonces, la conclusión básicamente es que la función de la tecnología es ocuparse de tareas para que el ser humano finalmente se ocupe de cosas más importantes, ¿no? O relevantes. Entonces terminó siendo plasmándose como que ya voy a hacer esta máquina para hacer que el trabajo manual se Se vierta simplifique. sobre esto y la persona tenga más tiempo o le pueda dedicar más cabeza a diseñar, ¿no? O a pensar qué es lo que va a hacer. Entonces encontré como que esa confluencia de esta teoría sobre cómo funciona cuál es la función de la tecnología en la sociedad Ujú. y qué es lo que una máquina debería ofrecerte desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, un poco filantrópico también, ¿no? Pero en realidad, divagué un poco en ese momento, ¿no? De Claro. ahí, sí, bueno, inicialmente eso y sobre todo, ya lo que te estaba comentando de mi proceso, ¿no? Ujú. Todo ocurre bastante en mi cabeza, entonces, no, si yo me siento en la computadora a escribir, es porque ya lo he redactado en mi cabeza, entonces simplemente me siento a A vomitar bajar, todo, a bajar la información, ¿no? a vomitar, a vomitar, a vomitar todo, a sacarlo y de ahí lo reviso y ahí es donde viene mi otro enemigo, ¿no? Que soy yo crítico. Entonces, parte de la demora también en la tesis es que soy muy, muy autocrítico con lo que hago. Este, bueno, llego inclusive a niveles un poco, no sé, pues rozando lo psiquiátrico a veces, ¿no? Nocivos. O sea, leo lo que escribo
y inclusive me centro mucho en la sonoridad, ¿no? Mientras lo leo, que el ritmo en el que lo estoy leyendo, la ubicación de las palabras, ¿no? Sea agradable. De hecho, no sé si lo logré, pero a mí me dejaba bastante satisfecho lo que iba escribiendo. Creo que también es una forma de diseñar la lectura, ¿no? Entonces, nada, por ahí digamos que ese aspecto medio caprichoso también fue alargando todo, ¿no? Y también mi idea, ya con la experiencia docente, de simplificar los conceptos, ¿no? De que no sean tan complejos leerlos, ¿no? Tengo muchos esquemas en la tesis, ¿no? Inclusive un esquema bastante interesante que lo rescaté de una presentación de Fock, de Juan José Fock, Vamos, dejo, de ¿ya? su presentación de proyecto final de último año, cuando presentó a algunos autores de donde había sacado el método para poder diseñar, creo que en ese caso fue un rediseño de Arenero. Me gustó mucho cómo presentó lo que había hecho, entonces, en ese momento recuerdo que le pregunté dónde sacaste esto, y me dio el autor, lo apunté por ahí, pero felizmente tengo eso de apuntar y guardar, entonces lo encontré y lo empecé a buscar. Y, por ejemplo, los diagramas de flujo de diseño me parecían alucinantes, ¿no? Desde la necesidad, la posibilidad, fácil te puedo compartir la pantalla. Ya, a ver. Ahí está. No sé si la puedas ver. Sí, sí se ve. Ya eso me parecía súper interesante, ¿no? Eh, Bruce Archer, ¿no? Tiene esta Ujú. como que forma de diagramar los procesos de diseño que me pareció alucinante, ¿no? Y sobre todo para ordenarte. Este, empezando, no pues de arranque con la definición de qué es lo que quieres hacer, porque si bien es bien moderno etiquetar las cosas, ¿no? Te sirve para poder, para no perder el foco, sobre todo, ¿no? Para saber qué es lo que estás haciendo. Y luego, como que te ordena un poco el método, ¿no? De hecho, el mismo ejercicio del diseño industrial termina ordenando tu propio método de diseño, o tú terminas ordenándote para fabricarlo. En este caso, como es un proyecto de investigación, una tesis, hay que explicarlo y sustentarlo, ¿no? Que es lo Ujú. que normalmente no hacemos, ¿no? Entonces, este tipo de formas de presentarlo como un diagrama de flujo me pareció bastante lógico. Y por ahí más o menos era donde iba, ¿no? Siempre he tratado de manejar todo esto que no es cuantitativo de la manera más lógica, ¿no? Por no hablar no, del criterio de diseño, ¿no? Que es bastante efímero, tratar de darle un valor y restringirlo a un requerimiento me parece súper válido, ¿no? Entonces, por ahí creo que eh, sirve algo, no sé, a mí me sirve, pero yo creo que es un buen consejo para alguien que quiere hacer una tesis, que parte de volver, digamos, académico, lo que normalmente ha surgido como inspiración, si es que se le puede decir, porque en realidad no es como que crea mucho en la inspiración, pero es lograr convertir en algo cuantitativo todo lo que tienes en la cabeza, ¿no? O sea, darle como que un valor restringido a lo que se te ocurre basado en lo que sabes. Eso es como que Claro. medio etéreo, pero creo que por ahí va más o menos Y claro, y la ahí forma. también dando una apreciación sobre eso, algo que se nota también que es una constante, ¿no? En tu proyecto, en la experiencia que has tenido dentro de este proyecto, es justamente este aspecto, llamémoslo, de humanización o procesos de humanización. Entonces, por ejemplo, cuando mencionabas la parte inicial de, en la práctica misma, donde está no sé, tecnologías que existen en el medio y cómo existe la técnica, pero cuál va a ser el aporte que puedes dar tú desde tu campo sobre esa técnica. Entonces surge esta máquina que tiene un aspecto humano bastante fuerte, porque uno podría
Tal vez superficialmente ver la máquina y decir, bueno, acá hay un montón de aspectos técnicos tomados en cuenta, pero cuando, cuando se da el sustento detrás de esto, ahí es que surge toda esta dimensión, ¿no? Del sustento humano, ¿no? Y creo que también eso se vincula con estos gráficos que muestras, ¿no? Porque van por la misma línea de cómo hacer que información que puede ser bastante difícil de leer, ¿no? Y pesada para las personas en general, ¿no? Pueden ser comunicados de una forma más humana, una vez más, ¿no? Más digerible por un ser humano de a pie, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ese es un aspecto que habla bastante también de los diseñadores industriales y cómo abordan diferentes instancias de su trabajo, ¿no? Ya sea la elaboración de una tesis o el desarrollo de una máquina u otros aspectos, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo con una máquina, ¿no? Que de hecho, este, trato de, o sea, de sustentar inclusive el tipo de perno que va, ¿no? O sea, es Ujú. creo que por ese lado también terminó durando bastante, ¿no? Porque yo mismo era muy quisquilloso, ¿no? Me ponía en el rol de jurado todo el tiempo, pero mi rol tenía que ser el de investigador en este caso, ¿no? Donde entregar resultados de mi investigación, pero yo como que los entregaba en mi cabeza y yo mismo me criticaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿No? Como tratando de tapar todos esos huecos, ¿no? Pero al final me di cuenta que ya llega un punto, no sé si es ya por digamos, sobresaturación del tema, como puedes ver, fueron casi 3 años, ¿no? Pero no 3 años continuos, ¿no? Fueron como que episodios que fueron surgiendo. Inclusive hay bloques de tesis de las 150 páginas más o menos, Ajá. donde escribía, no sé, 40 en 2 semanas, ¿no? Porque eran momentos así en los que salía todo y ya marcaba un hito, ¿no? Y luego iba siguiendo. Y bueno, esa básicamente fue mi forma de trabajar. Y al final, en la parte, digamos, más práctica del diseño, o sea, hacer el prototipo, porque se hizo el prototipo, lo presenté, o sea, realmente dobla varillas, ¿no? Sino que no lo tengo acá porque estoy en mi casa, lo tengo en mi trabajo. Pero sí, ahí ya, si me dedicaba yo a hacerla, no iba a poder trabajar. Entonces, ya en ese momento yo estaba trabajando en el Centro de Innovación Tecnológica Ujú, ujú. y lo que hice fue, llamé a un alumno que en ese momento estaba de 5.º año, Santiago Collantes, y lo contraté como practicante personal y le entregué los planos, le expliqué cómo iba a ser la máquina, le di los contactos, le di los proveedores, le dije cómo debía tratar con ellos y básicamente él se encargó pues de mandar a hacer mis Interesante. piezas y yo les pasaba como que el check, ¿no? Y ensamblarla pues ya la había ensamblado antes porque hice una maqueta inicial con todos los componentes reales Ujú. en corte láser, en MDF, y la ensamblé. Y justo esa es la parte de validación de mi tesis, ¿no? Donde hago esta primera maqueta y la someto pues a la opinión de expertos, ¿no? En este caso, diseñadores, por ahí ingeniero electrónico, arquitectos, ¿no? Que están vinculados al tema de máquinas CNC. Me fui a Salaveo a hablar con Jenny Wong, con Marcela González. Entonces les presenté, me fui a Lima Makers también a hablar con Ricardo Torres, con Toshiro. Me parece que Toshiro no estaba en esa presentación en ese momento, pero les expliqué de qué se trataba, mis criterios de diseño, les presenté la maqueta para que la vean, ¿no? Tengan una conciencia real del volumen, de la función, y también me tomé como que el trabajo de diseñar una encuesta que ellos pudieran llenar basada en los criterios de diseño, ¿no? Entonces, como yo describo los criterios de diseño en la tesis, o sea, qué es lo que busco en cada aspecto, en el mecánico, en el de fabricación, en el de función, en el de ergonomía, ¿no? Determino eso y luego le doy una valoración, ¿no? Por ejemplo, la calidad de los materiales, en ese caso propuestos, darle una valoración del 1 al 5, ¿no? La usabilidad, una valoración de tal,
cosas así, ¿no? Con respecto a lo que había llevado de maqueta. Entonces, después de esa valoración y las observaciones, siempre le puse un cajetín de observaciones al final que son como que cosas que se te pueden escapar, ¿no? A partir de eso, encontré qué puntos de requerimientos tenía bajos y qué puntos de requerimientos ya los tenía medianamente solucionados o inclusive ya solucionados, ¿no? Entonces, a partir de ahí ocurre el rediseño y ya cumpliendo con esas observaciones, ya es donde pasa el prototipo, ¿no? Pero sí, esa parte también me pareció bastante útil, ¿no? De Sí. hecho puedes agarrar el diseño de encuesta que hice para expertos, para opinión de expertos, y la puedes utilizar en cualquier otro trabajo de investigación de diseño que estés haciendo, ¿no? Porque están basados en requerimientos de diseños determinados desde Munari, pues, ¿no? Entonces, por ahí es una herramienta bastante útil, ¿no? Claro, es como una materialización justamente de esta visión, ¿no? De este Sí. enfoque y cuáles son los aspectos que te interesan a ti que Ujú. este producto logre, ¿no? Y ahí están materializados en esta encuesta. Sí, Genial. y como te digo, es como que una forma, volviendo a esto de cuantificar lo que normalmente no se puede medir, ¿no? Entonces, Claro, claro. darle una valoración, aunque sea del 1 al 5, ¿no? De cómo estás logrando qué aspecto, me parece un ejercicio académico bien interesante. Genial. Y Luis, am, extendiendo, digamos que más allá de la tesis y hablando también un poco del entorno, porque justamente algo interesante y a lo mejor también conecta con los egresados que están interesados en hacer la tesis, es que también influye, digamos, el contexto laboral en el que te encuentras. En tu caso, como mencionabas, justamente esa parte de la etapa final de validaciones, también ya te encontrabas vinculado al Centro de Innovación Tecnológica de la U de Lima. Me corrige si ese es el nombre en sí del lugar, pero entiendo que aún sigues desenvolviéndote ahí. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese espacio donde te encuentras laborando actualmente y a lo mejor cómo de alguna forma también influye en el proceso de la investigación en la tesis, o tal vez la tesis ayuda a que de ahí salgan oportunidades. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahorita el nombre de Centro de Innovación Tecnológica está como en stand-by porque es como que un centro de la universidad donde se desarrollan proyectos de investigación dentro de la universidad y con empresas también, ¿no? Entonces el objetivo era como cerrar el ecosistema de innovación, ¿no? Universidad, empresa privada y Estado, ¿no? Se hacían varios Ujú. proyectos tratando de completar ese triángulo que es importante, ¿no? De hecho, también lo pongo en la tesis, ¿no? Cómo funciona un ecosistema de innovación que realmente me parece sumamente importante, ¿no? Inclusive lo puedes buscar en planes de gobierno ahorita en las elecciones y hay como que un par de planes que lo nombran, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, bueno, de hecho, tuve la suerte de que el director del Centro de Innovación, Fabricio Paredes, que es un ingeniero industrial e investigador, eh, me dio todas las posibilidades para poder desarrollar el proyecto, ¿no? De hecho, él era uno de los interesados en que yo termine la tesis para poder también aspirar a una jefatura de práctica, pero también como es una institución académica, de hecho, tener ya estas investigaciones concluidas le da como que más peso a lo que vas a aportar, ¿no? Dentro de una institución académica. Ujú. Entonces, sí, me facilitó bastante el acceso a las máquinas, digamos, a alguna bibliografía, las facilidades con los tiempos también. Tuve bastante suerte en ese sentido, ¿no? De hecho, está bastante vinculado porque lo que hacemos es diseño y fabricación de prototipos, ¿no? Ujú. Eh, Inclusive hemos llegado a hacer hasta pequeñas producciones, ¿no? Y con la capacidad instalada que tenemos ahí, o sea, es como un Disney para diseñadores. O sea, tenemos software CAD, el último, tenemos corte láser, impresión 3D, FDM en resinas, de alta precisión. Tenemos impresión 3D pues recubierta con fibras de Kevlar, ¿no? Entonces para hacer piezas mecánicas, ruteados CNC, tornos CNC, cortadora de plasma, mecanizado de moldes de inyección, ¿no? Con fresadores de 5 ejes.
tenemos simulaciones de procesos de ensamblaje en los laboratorios de automatización. Entonces, la posibilidad para jugar y proyectar ahí y hacer realidad los conceptos y en un ambiente bastante controlado con respecto a la ingeniería, ¿no? Que digamos, Ujú. va bastante vinculado a lo que estaba haciendo también, ¿no? De Y hecho, oh, sí, 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 sí. la misma experiencia me permite conversar tanto como el ingeniero como el técnico que mecaniza, ¿no? Entonces, literalmente hablamos el mismo idioma, ¿no? Podemos hablar el mismo idioma. Creo que por eso también han fluido bastante bien las cosas en el centro de innovación, ¿no? Sí. Ah, justo estaba pensando que posiblemente también tu visión o abordaje con respecto a estas máquinas, luego también de haber hecho este proyecto de investigación, de desarrollo de una máquina, ha agregado más capas de entendimiento o de análisis con respecto a por qué tener esta máquina y sus prestaciones técnicas o funcionalidades en lugar de esta otra, ¿no? Porque creo que tu Mm. rol de alguna forma también determina eh, qué nueva máquina se va a adquirir, qué nuevo proceso incluir, ¿no? Y ciertamente la tesis que has desarrollado te ayuda en agregar más capas desde una mirada de diseño, ¿no? De cómo las máquinas pueden influenciar en procesos, en impactos de diferentes niveles, ¿no? De hecho sí fue un win-win, ¿no? Como se dice. En realidad a mi trabajo le sirve porque le da solidez a lo que hago, le da como que una base, ¿no? A lo que propongo y a mí me sirve porque me permite hacer mejor mi trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, es una de las motivaciones que nombro al inicio de la tesis, ¿no? Tengo una motivación, un interés personal, tengo una motivación laboral y tengo una motivación académica también, ¿no? Entonces, de hecho, sí, era parte importante de la tesis, ¿no? Y bueno, encontrar ese punto en el que confluya lo que estabas haciendo con lo que te dedicas, pues facilita bastante las cosas, ¿no? Cierto. Entonces, me imagino que por cuestiones X, a veces uno termina pues trabajando en algo que no necesariamente te motiva tanto, ¿no? Saliendo de la universidad, donde estás empezando a agarrar experiencia, pero si es posible encontrar el punto medio sería ideal, ¿no? Genial. Ujú. Y de alguna forma, participar en un proyecto de investigación, así sea personal, es una buena carta de presentación también, ¿no? En ciertos espacios que de alguna forma pueden estar interesados Ujú. en tú como, no solamente profesional, sino tú como también investigador, desarrollador de proyectos, ¿no? Sí, Interesante. sobre todo en un medio académico, ¿no? Como es una universidad. Es Ujú. sumamente importante. Buenísimo. Ujú. Y cuéntanos otra dimensión o faceta que tiene que ver con este emprendimiento personal eh, sobre Colmena, ¿no? Ajá. Y digamos que la relación de Colmena con el diseño y también con la música. Cuéntanos un poco esa faceta. Ya, sí, ahora hay que volver de nuevo en el tiempo. Este, bueno, la música desde siempre, ¿no? Desde el colegio. De hecho, en la universidad teníamos una banda con unos amigos de la facultad. Estuvimos como 7 años tocando, ¿no? Inclusive después de salir de la universidad, pero siempre hubo esta fascinación como el do it yourself, ¿no? Ya. Como que tener instrumentos musicales realmente no es tan barato. Entonces, si yo soy diseñador y puedo hacerme un mueble en mi curso de diseño, ¿por qué no utilizo esos conocimientos que tengo y esa facilidad para hacer realidad las cosas y me hago un instrumento musical a mi medida, ¿no? Entonces por ahí pues, se fueron vinculando como que las cosas. De hecho, mi primer proyecto fue una guitarra eléctrica que la diseñé basada en un modelo que ya existía, que era una Eastwood Airline. Ujú. Eh, para los entendidos en música es la guitarra roja que usa Jack White de los White Stripes. Y lo que hice fue básicamente adentrarme en el mundo de la guitarra eléctrica. Obviamente investigué. Por ahí un profesor de escultura, Alberto Patiño, si no, sí, que también hace
guitarras eléctricas, porque tiene una habilidad para trabajar en la madera alucinante, me dio un libro, ¿no? How to make your own electric guitar, ¿no? Entonces, te Más explican pues preciso el nombre imposible. desde dónde seleccionar la madera hasta qué circuito utilizar Ah, para la ya. amplificación del sonido, ¿no? Entonces, sí encontré bastante información. En ese sentido, creo que resalta un poco más todo mi aspecto autodidacta, ¿no? Soy bien curioso y un poco terco también con eso. Entonces, de hecho, si algo me interesa, lo investigo hasta que lo logre entender, ¿no? Entonces, por ese lado, sabía que una persona que hace instrumentos es un luthier, ¿no? Es el oficio, ¿no? De hacer instrumentos. Y en Perú no hay escuelas de lutería. Y Ujú. las personas que hacen instrumentos pues, lo aprenden por herencia, ¿no? Entonces, el lugar donde hacía instrumentos era en Plaza 2 de Mayo, ¿no? En el centro de Lima. Y por ahí, pues, agarramos un verano y encontré a un señor, un fabricante de charangos, que en realidad me metí a preguntar, dice, oye, quiero aprender a hacer mi guitarra eléctrica. Y me dijo, anda, vete con ese señor. Entonces es un señor que hacía charangos, pero él empezó haciendo las primeras guitarras eléctricas en Perú. Entonces de manera autodidacta también. Y fui con mi amigo, con Billy Schutzen. Nos metimos ahí un verano, le pagamos 10 soles diarios al pata para que nos enseñe, pero en realidad solamente nos gritaba, ¿no? Entonces nos mandaba a buscar madera, traíamos madera, la miraba, decía, no, esto no es, y la tiraba, pero ¿por qué no es? Entonces ahí era como que ya sacarle más información, ¿no? Tienes que probarlas, el sabor, ¿no? Para saber qué es cedro, qué es caoba, caobilla, ¿no? Entonces era otra vez volver a buscar la madera, luego lijar, ¿no? Era un poco Karate Kid también, ¿no? Suena eso. Entonces, por ahí sí, o sea, logró funcionar, ¿no? Hicimos nuestros instrumentos y los usamos para tocar en nuestra banda, entonces de hecho, ese fue el primer acercamiento. De ahí, ya terminando en la universidad, con otros amigos más de artes plásticas ya, con Sebastián Quispe de escultura, Ginés Fraisinet de pintura, con Billy de industrial, empezamos a alquilar un taller, un espacio en la Plaza San Martín, que en realidad era una casona abandonada que le hemos ido reparando de a pocos, ¿no? Con nuestros propios recursos. Ah, Y qué en realidad la interesante. teníamos como un espacio para hacer nuestros trabajos. Como éramos inicialmente freelance, tenía un taller con mis herramientas, de a poco nos compramos una cortadora láser entre dos, luego una impresora 3D entre tres, íbamos armando como que nuestro mini taller laboratorio. Y teníamos como que espacio también para hacer música, de ahí fuimos conociendo a más personas del entorno. Apareció este amigo Gabriel Castillo, que es un historiador de arte, pero se ha dedicado a la investigación del ruidismo, ¿no? O el sonido experimental. Y a partir de ahí empezamos a conocer lo fácil que es, pues, experimentar con el sonido y el audio y llevarlo, pues, desde un aspecto sensorial, ¿no? Como estar en una sesión de ruidismo, si se puede decir, donde se experimentan sonidos, a la generación de los mismos, ¿no? A través de herramientas, instrumentos. Empezamos a entender cómo funcionaba pues la distorsión armónica, los campos electromagnéticos que podemos escuchar, ¿no? Cuando no sintoniza bien la radio y escuchas ese tss, ¿no? Son campos electromagnéticos Mm, que los ujú, estás ujú. escuchando realmente, ¿no? Y pueden ser pues del ambiente. Entonces vas encontrando pues cierto sentido, como que entró un sentido medio artístico, ¿no? A pesar de que no me considero un artista, me pareció interesante como el herramienta instrumento, ¿no? Entonces empezamos a aprender más con los conocimientos que fuimos adquiriendo en este diplomado que te comentaba sobre electrónica, entender cómo funciona la modulación de frecuencias, cómo distorsionar las frecuencias cuadradas, cómo es que se genera el sonido de manera analógica a través de impulsos eléctricos. Y ya, lo fuimos simplificando para hacer dispositivos, aprendimos un poco de circuit bending, que es aprovechar juguetes de sonidos para niños, ¿no? Que ya vienen con una placa electrónica Ujú, ujú. que está diseñada para que cumplan una función, pero tú puedes alterar esa función encontrando ciertos puntos y agregar variables, ¿no? Que pueden ser potenciómetros, ¿no? Que son estas perillas Claro, donde puedes modular la frecuencia o el tono o el tiempo de los soniditos del juguete y a partir de ahí generar una distorsión, ¿no? Y empezar a experimentar con los sonidos, ¿no? mm, Entonces de a poco se fue pues consolidando este espacio.
que fue inicialmente como taller, luego con el tiempo fuimos encontrando un poco más de rumbo. De hecho, en el 2019 empezamos ya a dictar talleres con todo lo que habíamos aprendido. Sí. Dictamos inclusive en 2017, creo, 16, dictamos un taller en el MAC sobre instrumentos de experimentación sonora a partir de una exposición que se llama Hacer la Audición, donde presentamos de manera colectiva un diseño que había desarrollado Billy, ¿no? Intervenimos el diseño como colectivo y, y empezamos pues a generar algo de base, ¿no? Credibilidad con respecto a lo que hacíamos. Dictamos un taller, ¿no? De un Teremini, que es básicamente un Theremin, que es el primer instrumento eléctrico que existe, pero usando tarjetas de felicitación. No sé si has visto estas tarjetas por el Ajá, Día de la claro, lo que Madre se que abre. las abres y suena, y adentro tiene una plaquita. Ajá. Entonces esa plaquita tú la sacas y la puedes alterar para que baje o aumente la frecuencia, ¿no? Entonces la puedes como que ralentizar o acelerar para que suene como súper agudo. Y en Claro. vez de usar un potenciómetro usas un LDR, que es un sensor lumínico, ¿no? Entonces, mientras más luz le caiga, va a elevar Más el rápido. pitch, ¿no? Lo va a Ah, hacer ya, más ya. agudo. Mientras menos luz tenga, lo va a hacer más grave. Entonces, tú puedes jugar con la mano y hacer que le entre más o menos luz. Entonces, tienes como que un control físico de lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, esa interacción es súper divertida, ¿no? Y Este, una vez más, o sea, todo esto, digamos, que parte, digamos, esencialmente de una motivación por, una vez más, ¿no? Esta idea de la motivación por un tema en particular y cómo uh-huh. va desarrollándose en todo eso que nos has contado, ¿no? De conseguir un local, hasta dar clases en un museo, ¿no? Entonces, creo que algo interesante que es este factor común es, en mi apreciación, es también una motivación por entender la tecnología y cómo la tecnología tiene un impacto en las personas, ¿no? Y cómo, digamos, modificar la tecnología o manipularla o diseñarla de una forma para tener un tipo de impacto deseado que también dentro del mismo proceso de prototipado, llamémoslo así, es experimental, ¿no? Y van surgiendo ideas de ello. Eh, y creo que ese aspecto que es común al todo el campo de desarrollo en la colmena y todo lo relacionado a tecnología sonora, musical, de alguna forma también se ve en la tesis misma, ¿no? Y de hecho, la razón por la que pongo esto sobre la mesa es porque también nos comentaste anteriormente que tú tienes un interés en cómo llevar, diría yo, la tecnología a diferentes espacios sociales o diferentes espacios de personas, ¿no? Para empezar, en el caso de la tesis es cómo desarrollas una máquina que conecte con la gente, ¿no? Con la gente que la va a usar. Eh, y en el caso de Colmena es más en un aspecto sensorial, sonoro, ¿no? Eh, nos comentabas que uno de tus intereses o, digamos, preocupaciones, de alguna forma, tenía que ver con este tema muy peruano de lo que ocurre en Lima, ¿no? Y un poco lo que está centralizado en Lima y cómo tal vez la tecnología, las máquinas existen en ese entorno limeño y cómo poder salir o expandir ese espectro, ¿no? ¿Qué nos puedes, qué nos puedes contar sobre Uh-huh. esas aspiraciones, tal vez un poco pensando hacia el futuro? Sí, 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 de hecho, al final todo termina confluyendo en eso, ¿no? Y ya esta parte es ya bastante enfoque personal, ¿no? Uh -huh. Más allá de todo lo que pueda estar bien o mal, ¿no? De lo que pueda decir. Pero sí, tengo este concepto como que un poco pesimista con respecto a la forma en la que, en el rumbo en el que va todo, pero no fatalista, ¿no? Sino como que obtener este pesimismo para encontrar algún aspecto positivo, ¿no? Entonces, la forma en la que vivimos, la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que nos vinculamos, está determinada pues por una serie de acontecimientos que han confluido pues en lo que sucede actualmente, ¿no?
con todo y pandemia incluida, ¿no? Además, si no hubiera pandemia, seguiría pensando lo mismo en realidad. Ujú. De hecho, es una idea ya un poco, no pues, un poco jalada de los pelos, ¿no? Ya hablando más de casi ciencia ficción, ¿no? Como la fundación de Asimov o algo así. ¿Ya? De refundar de alguna forma, no desde el punto político, izquierdista, ¿no? Pero sino teniendo en cuenta el replantear la forma en la que ocurre la sociedad. Por Ujú. eso, pensando en lo que se viene, ¿no? Ya los viajes a Marte y todo esto, Ujú. este, considerándonos como una especie de, de seres parásitos, ¿no? Que están como que en un ecosistema, que se agota el ecosistema y simplemente tienen que pasar a otro A ecosistema y otro. seguir viviendo, ¿no? Entonces, reduciéndolo a algo más micro, es como, hay muchos lugares, no solamente en el mundo, sino en el Perú mismo, Ujú. probablemente a 1 hora y media de viaje, donde la gente vive totalmente diferente a nosotros, ¿no? O sea, literalmente nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Donde agarro un teléfono y me puede llegar una pizza en media hora. Entonces, probablemente hay un lugar en el Perú donde realmente no hay señal de teléfono y probablemente no conozcan ni siquiera qué es una pizza, ¿no? De hecho, siento que esas sociedades no han transcurrido lo que han transcurrido sociedades como la nuestra, ¿no? Entonces, probablemente, y esta es una suposición, y Ujú. es a donde me gustaría apuntar, es probablemente no es que ellos estén menos desarrollados, sino probablemente el tiempo ha ocurrido igual para los dos, ¿no? Las oportunidades no han sido las mismas, pero la gente está igual en el 2021 Ujú. donde está. Entonces, ¿por qué no salir de aquí, ir allá, ser un extraño allá, aprender ahí y proponer allá, ¿no? Eso lo podríamos englobar como que en un concepto que de hecho lo he buscado y no he encontrado mucho, que Ujú. es la innovación rural, ¿no? Que es básicamente, ojo, tengo esta tecnología, acá la usamos para esto, probablemente allá no sirva, pero habrá otra forma, otras necesidades. Entonces, de hecho, es ya un poco utópico pensar como que reconstruir una sociedad con tecnología de la que Ujú. estamos Ujú. en estos lugares donde no ha habido un contacto o una forma de desarrollar esos conceptos como nosotros los conocemos, ¿no? El O sea, marco de para nosotros el referencia. transporte, no sé, pues ir de aquí al trabajo es agarro un carro y me voy, ¿no? Ujú. Pero ya probablemente no tengas que agarrar un carro, simplemente sales y está tu chakra ahí y trabajas, ¿no? Entonces son como que conceptos a los que no estamos acostumbrados porque estamos literalmente en una rueda, ¿no? Esto ya no tiene fin. Y mañana hay que levantarse y trabajar, ¿no? Y hacer lo que seguimos haciendo, pero no tienes tiempo de replantear por qué estás haciendo eso. Y otra vez vuelvo a decir que esto es pura, pura, pura elocuencia mía, Especulación ¿no? No o es como que... especulación. Está pero es bien. algo que me interesa, ¿no? Investigar. De hecho, una maestría en innovación tecnológica para poder plantear centros de innovación rural. Me parece, es el camino que estoy buscando ahora, ¿no? Ujú. Actualmente. Pensar en qué formas podemos replantear algunas cosas en otro lado, no acá, porque aquí creo que es un poco difícil pisar el freno, ¿no? De hecho, estamos ahorita acelerados, pero hay sociedades o lugares donde el tiempo pasa diferente, ¿no? Pasa diferente. Inclusive viajas y es otro mood, ¿no? Es otra forma de Otra vivir atmósfera. el Ajá. tiempo, ¿no? Entonces, este, sin necesidad de tener que viajar a una cuarta dimensión, creo que podríamos hacer eso. Pero, y tal vez alimentando un poco esas reflexiones, creo que entendería que de alguna forma se puede, o la esencia de esa lógica está en justamente esta idea de la técnica o la tecnología no como algo predefinido que
que responde a incluso, digamos que ciertas estéticas, ciertos Ujú, procesos, ciertas lógicas, ¿no? Ciertas formas de entenderla, sino esta idea de la técnica tal vez como este medio para, qué sé yo, puede ser desde esta idea de la mejora, pero mejora de qué también. Entonces creo que ujú, fundamentalmente puede ser un tema de cómo mejorar una situación, pero desde adentro, ¿no? Eso es lo que ujú. comentas y por eso es importante eso que comentabas de primero aprender de cuál es la visión, ¿no? Cuáles son las preocupaciones o los intereses de ese contexto para poder proponer algo, ¿no? Que es Sí, algo que curiosamente no pasa tanto, porque aquí es más como siempre se hace desde un filtro modernista, por así decirlo, ¿no? Es como que ajá. nosotros tenemos una forma de hacerlo, es la forma correcta, no sabemos por qué, pero es la forma correcta y estos son los que están, digamos, fuera de, ¿no? Y creo que ese es la gran catástrofe que tenemos que sobrepasar, Y ¿no? bueno, y inclusive me puedo poner en la situación en que lo más probable es que llegue al mismo lugar, ¿no? Pero no va a ser en base a una experiencia que no es la del contexto, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el sentido, ¿no? De a pesar de que probablemente la lógica termine llevándonos a resultados similares, creo que es importante que esa lógica y esa técnica surja de la misma experiencia, ¿no? Ujú. De la sociedad. Entonces, por ahí sí, me parece un ámbito que me gustaría explotar más. De hecho, no estoy muy alejado de eso, ¿no? Actualmente en el laboratorio trabajamos proyectos que están enfocados, pues, básicamente al desarrollo de materiales o formas de aprender, ¿no? Para digamos, niños con problemas de invidencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos proyectos de desarrollo de mucho material didáctico para que, por ejemplo, un niño que no ve, ¿cómo le enseñas braille, no? Entonces, primero tienes que entrenarle el sentido del tacto, ¿no? Hay este material didáctico que preparan los docentes que básicamente son como catálogos de texturas, ¿no? Para poder, desde muy pequeños aprendan a usar la yema de dedos como forma de contacto con el mundo real, ¿no? Entonces sabes que es blando, que es áspero, que es puntiagudo, cuántas puntas tiene, ¿no? Los números, comparación, ¿no? Que es áspero, que no, y a partir de ahí ir replanteando cómo ingresa el conocimiento, ¿no? Porque obviamente no vas a leer ni ver nada, ¿no? Solamente estás recibiendo conocimiento a través de tu tacto, del tacto, ¿no? Entonces, eso ya como que implica mucho, mucho replanteamiento, Ujú. ¿no? Entonces, sí, no estoy muy, muy lejos de ese concepto, ¿no? Con respecto a mi día a día, ¿no? De hecho, siempre hay como que proyectos bastante rutinarios, ¿no? Como, no sé, pues desarrollo tecnológico pues para algún tipo de empresa, algún tipo de proyecto académico, de investigación, pero siempre está ese factor de entendimiento, de inclusión social, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Bueno, y felizmente es una de las líneas de investigación del laboratorio, ¿no? El otro también creo que te comenté es sobre el desarrollo de técnicas para la difusión de la cultura con respecto a la fabricación digital, ¿no? Tenemos piezas arqueológicas escaneadas que se han impreso en 3D para poder generar como una especie de tacto museo, ¿no? Donde la gente invidente pueda tocar un huaco, ¿no? Ni siquiera nosotros podemos tocar un huaco. O sea, es como que... Pero ellos es la forma en la que reciben la información, ¿no? Entonces era súper, súper interesante ese proyecto. Conecta Y a partir de bastante, ahí, y a partir de ahí puedes generar más proyectos vinculados a eso, ¿no? decía que conectaba bastante con esta idea de una superposición de mundos en un mismo espacio, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que existen varios Perús dentro del Perú, o incluso si hablamos de condiciones distintas, ¿no? Como invidencia o otro tipo de condiciones humanas, por ejemplo, son otras formas de percibir el mundo, ¿no? Y otras realidades. Yo creo que eso está bien interesante como espacio de exploración y de hecho pensaba en este tema de la cultura también como un factor importante que de alguna forma termina influenciando los resultados finales, ¿no? Como también, digamos,
una vez más, ¿no? El entendimiento de tecnología que tenemos en Lima, por ejemplo, también es un tema cultural, ¿no? Es como nosotros hemos percibido en base, qué sé yo, a las películas o la idea de innovación también tiene un discurso ahí, ¿no? Que Ujú. seguramente es distinto eh, fuera de Lima y también seguramente puede incluso ser distinto para otro tipo de personas, ¿no? Y eso creo que ahí hay, por ejemplo, un potencial enorme desde el lado del diseño industrial, ¿no? O lo que los diseñadores Ujú. podemos desarrollar. Sí, sobre todo porque si ves ejemplos de sociedades, pues como, no sé, pues Europa, Estados Unidos, la mayor capacidad de la gente que hace diseño, pues ya no está muy enfocada como que en la necesidad misma, ¿no? Porque la necesidad misma probablemente ya no está, o sea, no sé, el televisor ya no es necesario, el televisor está, ¿no? La refrigeradora, o sea, congelar mis alimentos no es necesario, ¿no? La refrigeradora está y está tanto en el centro de la ciudad como en las afueras de la ciudad, entonces ya son otras las necesidades, ¿no? Ujú, ujú. Este, pero digamos, aquí no necesariamente, ¿no? Y es como que interesante, ¿no? También como que seguimos como que ese patrón, pero vamos como que hacia adelante y a veces hay que como que ver también hacia los costados, A ¿no? lo que estaba, Y ¿cierto? ver si todos estamos avanzando igual, ¿no? Probablemente Claro. estamos avanzando, pero no vemos al costado y mucho menos atrás, ¿no? Por temor a tropezarnos tal vez, pero así es, ¿no? No caminamos solos tampoco. De Ciertamente. hecho, creo que por ahí va un poco la reflexión, ¿no? Mm. Buenísimo. Bien, creo que nos hemos quedado justos de tiempo, Ujú. pero creo que hemos cubierto una amplitud de temas interesantes desde la experiencia tuya hasta también reflexiones sobre cómo pensar nuestra práctica como diseñadores, ¿no? Cómo poder pensar un impacto que pueda ser más consecuente tal vez con estos tiempos actuales. Bien, eso. Muchas gracias, Luis. No sé si quisieras agregar un comentario final. Mm, bueno, en realidad, no sé, si pueden hacer la tesis, háganla. Creo que solo hay 10 tesis ahí en el repositorio. Publicadas oficialmente, ¿no? Sí, así que, pucha, una vez que la terminas te das cuenta, oye, este documento le va a servir a otra persona para seguir investigando. Bien, acá, Entonces, Luis, justo hay una pregunta que nos acaba de pasar, bien puntual, que de hecho conecta bien con lo que hemos estado conversando, ¿no? Dice, entiendo que la máquina dobla varillas por control numérico, pero ¿cuál es el contexto en el que iría esta máquina y cuál es su propósito más profundo? Entonces, tal vez hay dos dimensiones de la pregunta. ujú. Ah, ok, bueno, sí, ya para explayar un poco más, tendríamos que leer la tesis, pero en resumen, está pensada pues para un contexto de producción local y un contexto controlado no solamente del artesano o del diseñador o del productor a pequeña y baja escala, que ese es, digamos, está en el nombre de la tesis porque es el concepto que abarca, sino también en los espacios de experimentación académica, ¿no? Porque está planteado para, digamos, este ambiente mixto, ¿no? Porque un laboratorio de fabricación digital pues tiene cierta tipología o cierta naturaleza, ¿no? Que responde a la práctica diaria del laboratorio, que en mi experiencia, y está escrito y sustentado, que no es muy, muy diferente al estudio de un diseñador, ¿no? Este, Ujú. por lo menos un diseñador que hace productos, ¿no? En este caso, u objetos. Entonces, sí, se pueden hacer como que objetos o estructuras, ¿no? Que te sirvan para prototipar. Y la ventaja es que es un material que después de ser transformado no necesita ningún acabado posterior, más allá del ensamblaje que vayas a tener con otro tipo de piezas, ¿no? Y eso está sustentado también en que el resto de tecnologías de fabricación digital no quedan simplemente en la fabricación digital. Si yo imprimo en 3D, hay soportes, hay Es piezas verdad. extras, hay que lijar, ¿no? Correcto. Entonces, si yo corto en láser, igual, ¿no?
los materiales no son homogéneos, ¿no? Si en un espesor tengo 3 milímetros, en otro lado tengo 3,2 y no va a encajar. Tengo que lijarlo, ¿no? Y el MDF o el acrílico, pues por lo menos el acrílico sí puede ser un acabado final, pero siempre hay que darle como que un acabado, porque las cosas no pueden quedar en crudo, uno no va a la tienda y compra algo sin acabar. Entonces, de hecho, es una de las ventajas y una de las razones por las que decidí hacer este tipo de máquina, ¿no? Porque tú Buenísimo. doblas la varilla, que ya es una varilla calibrada, ¿no? Entonces, tienes la pieza y la utilizas, no tienes que retocarla, ¿no? Si quieres la pintas, pero eso ya depende de ti, ¿no? Pero Claro. puede ser una pieza tal cual. Y ahora se puede utilizar, pues, para hacer artesanía. Inicialmente tuvo bastante en lógica plantearla como una máquina para la didáctica del estructuralismo, ¿no? O sea, los profesores de arquitectura que vieron la máquina, vieron el potencial de, oye, yo les enseño a mis alumnos cómo se construye una columna, y una columna, pues, tiene zapatas, ¿no? Tiene una estructura inferior que son varillas, o sea, son fierros doblados, ¿no? Que se van entrelazando unos en otras, que si las desarmas, básicamente son dos dimensiones, ¿no? Y armas esta tridimensional y sobre eso construyes. Entonces pueden hacer como que versiones más pequeñas de un concepto mucho más amplio y complejo con este tipo de herramientas, ¿no? Porque si estamos doblándolas manualmente, se puede entender el concepto, pero digamos, no podemos ir más allá con respecto a la fiabilidad de lo que estás haciendo manualmente. Entonces, resolverlo con una máquina te ahorra tiempo y nuevamente te da más posibilidad de pensar o dedicarte a pensar en el diseño y no en la forma de cómo se De hace llevarlo a cabo, ¿no? posteriormente. Que de hecho es importante, pero en este momento es importante desarrollar la parte del diseño, ¿no? Creativa. Ujú. Ujú. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Luis. Ha sido, creo que, sumamente interesante este momento bien puntual que hemos tenido, pero como decía, hemos podido hablar de muchas cosas. Muchas gracias. Y también agradecer, de hecho, dicho sea de paso, a Fernando Pérez, porque hay unas conexiones interesantes en esta primera edición del premio y también la conversa D número 6 y que de hecho Fernando Pérez hizo un artículo, publicó un artículo en la revista D número 2, hablando extensamente sobre Santiago Barbuy, ¿no? Entonces, esa publicación, de hecho, está disponible en la página web de la Facultad de Arte y Diseño. Pueden descargar la revista y pueden ahí ver extensamente cuáles son los recuentos o las apreciaciones de Fernando Pérez hacia el profesor Santiago Barbuy. Y da la casualidad que Fernando Pérez es también el asesor de la tesis de Luis Sierra, de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces ahí un saludo especial a Fernando, que de alguna forma también está conectado a todo esto, ¿no? Sí, de Bien. hecho, la experiencia con Fernando fue bien chévere, ¿no? Siempre había tenido este concepto de que, bueno, haberlo tratado como profesor, como alumno, este, fue súper interesante, ¿no? De hecho, tenía una percepción de él como docente de diseño, pero ya cuando trabajamos la parte de la tesis fue interesante ver esa parte, ¿no? Donde ya no había como que una enseñanza profesor-alumno, sino ya era básicamente una discusión diseñador-diseñador, ¿no? Y creo que fue bastante provechoso, ¿no? Porque de las conversaciones surgían pues ya conceptos más profundos sobre el diseño mismo, ¿no? Entonces sí, eso fue bastante interesante, ¿no? Y un saludo para Fernando que ojalá esté viendo esto. Sí, seguramente. Bien, entonces eso. Muchísimas gracias nuevamente, Luis. Y solo me quedaría invitar primero a los estudiantes que están por empezar su tesis, los que están entrando a quinto año la semana que viene, aquellos que están entrando a especialidad y de hecho se preguntan sobre cómo es el proceso de la tesis, sé que en un momento tengo que hacerla, bueno, acá también pueden ver a través de esta conversa un poco cuál es la experiencia, y también aquellos egresados
que quieren de alguna forma embarcar en este proceso, ¿no? De la realización de la tesis. Y esperamos que también en algún momento, el próximo año, tengamos otro egresado, posiblemente, dándonos su experiencia. Eso, y finalmente invitarlos a todos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, no solamente por eventos como este, sino por otro tipo de iniciativas, convocatorias, oportunidades de todo tipo. Y también en LinkedIn, también ahí generalmente se muestran también oportunidades para egresados de todo tipo. Y bien, eso. Muchas gracias, Luis. Y gracias a todos los que nos han estado siguiendo.